doy la bienvenida a esta tarde, a este webinar. Más que todo es un conversatorio. Mi nombre es Marco Estacio, soy representante de Cablix para Latinoamérica. Doy las gracias a Dina Link por la oportunidad de dirigirme a ustedes esta tarde. Bueno, el tema que nos trae hoy es la importancia de la calidad, la durabilidad, la flexibilidad y el retorno de la inversión en un proyecto FTTX. Bueno, realmente sabemos que estamos hablando de un proyecto FTTH, es la realidad, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, entrando ya en materia, quisiera antes de robarles unos 2 minutos de su tiempo para explicarles un poquito de lo que es Cablix, si ustedes no sabían qué es Cablix o quién es Cablix. Somos fabricantes de productos para telecomunicaciones y tenemos fábricas en India y tenemos fábricas en China. Nosotros fabricamos no solamente fibra óptica, como tal vez ustedes podrían suponer, sino que también fabricamos productos en otras aristas de las telecomunicaciones, como por ejemplo cableado estructurado, categoría 5, categoría 6, categoría 6A, ese tipo de productos. Y adicionalmente lo que tiene que ver con metal mecánica. Estamos hablando de rack de telecomunicaciones, organizadores, bandejas, etcétera. Tenemos un poco más de 1000 ítems que están dentro de nuestro portafolio de productos y ponemos a su disposición dentro de nuestra página web, que es www.cablix.com. Ustedes pueden ir ahí y revisar no solamente temas que tienen que ver con los productos, sino también más información sobre nosotros y dónde tenemos presencia, en qué países tenemos presencia. Tenemos presencia en más de 15 países de la región, Estados Unidos, México, y ahí avanzamos Guatemala hasta llegar a Argentina. Entonces sí tenemos alguna, vamos a decir que importante experiencia que podemos compartir para que ustedes puedan sentirse un poco más cómodos con lo que nosotros tengamos que decir. ¿Ok? Eso es parte de lo que es Cablix. Quería un poco explicarles qué eran para que entremos en contexto. Ahora sí podemos entrar ya en el tema que nos trae a esta conversación, que es básicamente el objetivo que deberíamos nosotros tener claro. ¿Cuál sería el objetivo que tenemos que poner cuando estamos previo a la construcción, incluso en la planificación de una red? La planificación, el diseño, antes de la implementación. Entonces, la realidad es que podríamos tener algunos conceptos aislados. Uno podría ser satisfacer la experiencia de nuestros clientes. Estamos haciendo una red para que nuestros clientes se sientan cómodos con nuestro servicio, lo cual no está mal, ¿no? Está dentro de lo razonable. No puede ser que también querramos construir una red en un sentido más general y que esa red sea flexible, que esa red me permita crecer, que esa red me permita ser instalada cuando quiera, cuando necesite que sea. Entonces debe ser una red escalable. Puede ser también que estemos pensando que al construir esa red necesitamos nosotros un poco controlar los gastos operativos. Esos gastos por el tema de el mantenimiento preventivo e incluso hasta por el mantenimiento correctivo en ciertas circunstancias, ¿verdad? Lo que conocemos como los OPEX. Tal vez querramos controlarlo lo más posible. Y por supuesto, lo que nos llevaría al músculo financiero con el cual comenzamos el proyecto, que básicamente son los CAPEX. Tratar de consumir lo menos posible, tener un proyecto que sea adecuado para que los costos también estén dentro de lo razonable y pueda soportar nuestro músculo financiero. Ahora, de forma aislada, todos y cada uno de estos conceptos tienen sentido. Tienen un sentido realmente interesante. La situación es que cuando nosotros vemos que tenemos que tener un solo objetivo en general, ese objetivo en general, o sea, cada uno de estos conceptos aislados apuntan hacia un solo objetivo. Y ese solo objetivo es ser rentables. La rentabilidad debe ser nuestro foco desde el momento que estamos pensando la planificación del proyecto. Entonces, cuando ya nos encontramos en la tarea de diseñar y planificar la red, pues puede ser una situación un poco abrumadora, porque hay muchos conceptos posibles, muchas redes posibles, pero tal vez no tengamos
el conocimiento, la experiencia para poder concentrarnos en ser rentables en el momento de diseñar la red. Entonces podríamos escoger un modelo, una arquitectura o una forma de llegar, es decir, una forma de cómo distribuir esa red para poder llegar a cumplir ese objetivo, que es ser rentables. Podemos, por ejemplo, pensar que tenemos que instalar una red comercial, porque en el sector donde estamos hay mucho comercio, ¿verdad? O podemos pensar tal vez que es una red residencial, porque tal vez en el sector o el área que hemos nosotros escogido para desplegar nuestra red es un área residencial. Y así sucesivamente podríamos pensar, dependiendo del enfoque, dependiendo del ambiente en el cual vamos a desplegar la red, pensar que esta red tendría que tener alguna personalidad en particular, lo cual podría realmente alejarnos de nuestro objetivo, que es ser rentable, porque en el momento que se presente la oportunidad, seguramente no vamos a poder brindar ese servicio oportuno. Entonces, ¿qué es lo que debemos pensar? Lo que debemos pensar son en los conceptos de las redes convergentes. Las redes convergentes son muy versátiles, son flexibles, escalables, que te permiten, sin problema alguno, utilizar un concepto que para algunas personas puede ser una mala palabra. Utilizar un concepto que es el concepto de genérico, ¿no? Una red convergente es una red genérica. No importa lo que yo vaya a montar ahí, al fin del día debe funcionar. En ese sentido es una red genérica. Y ese concepto de una red convergente ha abierto la posibilidad de que las estructuras FTTX o propiamente las estructuras FTTH encuentren su espacio en el mercado. Entonces tenemos una red en la cual obedece a una arquitectura punto a multipunto que me va a permitir a mí ser flexible. Y no importa qué tipo de servicio quiera entregar. Al fin del día, si está bien construida, está construida correctamente como debe de ser, no respetando la buena práctica de la instalación, pues vamos a tener sin lugar a dudas la oportunidad de ser rentables en una, o sea, de no perder el foco y ser rentables en una red. Ahora, en la planificación de esa red, nosotros vamos a tener algunos costos que son directamente costos financieros. Ahora, nosotros en esta conversación no vamos a hablar en profundidad de esos costos financieros. Si ustedes nos visitan en nuestra página web, podrían revisar ahí que tenemos alguna información sobre entrenamientos, capacitación continua, y tenemos algunos módulos, algunos entrenamientos, los cuales hablan específicamente de esta área. Sin embargo, es importante por lo menos puntualizarlo este día. Lo primero que tenemos que tener claro es que si tenemos un proyecto adecuado, lo cual vamos a ver un poco más adelante, los costos van a ser también costos adecuados. O sea, nuestros costos capitales con los cuales arrancamos el proyecto van a estar conforme a nuestro músculo financiero y no vamos a exorbitar el proyecto. Por otro lado, debemos considerar que es parte de la ecuación todo lo que tenga que ver con la administración del proyecto. Una vez que el proyecto está desplegado, una vez que el proyecto está en operación, necesitamos administrarlo. Ok, esa administración del proyecto que en cierta forma obedece un porcentaje muy alto a toda la administración con respecto a los mantenimientos, pues también tiene que ser pensada, tiene que ser absorbida de tal manera de que los componentes, de tal manera de que la instalación, de tal manera que la estructura, todo lo que hemos hecho desde el principio, sea coherente con esta proyección con respecto a los gastos de operación, ¿no? O los OPEX. En realidad, no son los únicos costos que tenemos que nosotros considerar. Hay otros costos que no son costos financieros 100%, pero que realmente repercuten en la parte financiera del proyecto. Es decir, van a repercutir directamente con el retorno de la inversión de mi proyecto. Estos son, por ejemplo, los costos de oportunidad. Yo sé que estas variables, estos conceptos no son tan conocidos. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con los costos de oportunidad? Vamos a suponer que nosotros en el momento de la implementación nos damos cuenta que mientras estamos haciendo el despliegue, por ejemplo, de fibra óptica entre un punto A y el punto B, en el centro, ¿no? O en un lugar equidistante entre esos dos puntos existen espacios vacíos, lotes vacíos, terrenos vacíos, llámenlo como ustedes les parezca más conveniente en este momento. Pero sucede que después de una X cantidad de tiempo,
en esos lotes vacíos que están en el camino o en la trayectoria del despliegue de mi fibra, y estoy hablando de fibras troncales, pues me doy cuenta que construyen algo, construyen tal vez un edificio, construyen tal vez un comercio, algo que está demandando mi servicio. Pero sucede que por no haber considerado estos costos de oportunidad, al no haber dejado, por ejemplo, algún tipo de una caja, por ejemplo, de derivación, donde yo sé que potencialmente voy a encontrar una cantidad de oportunidad en el futuro, pues no puedo aprovechar esos costos de oportunidad. Eso mismo puede ocurrir incluso en un despliegue normal, en un despliegue en un área específica. Cuando estamos, por ejemplo, nosotros calculando la tasa de penetración dentro de un área específica donde tengo áreas potenciales, debería considerar también todos los lotes vacíos. Por darle un ejemplo, entonces, esos lotes vacíos que en algún momento pueden construir algo, significan oportunidad para mí en el futuro. Si yo no he considerado dentro de mi tasa de penetración espacio para ese futuro negocio, pues ese coste de oportunidad simplemente se va a perder. Y tengo dos opciones. Opción uno, que deje esa oportunidad para mi competencia, que tal vez sí pensó en ese coste de oportunidad. Opción dos, que invierta en un despliegue nuevo solamente para servir esa necesidad. En cualquier forma, en cualquiera de los dos casos, voy a tener ya un problema con respecto al retorno de la inversión, porque eso afecta directamente a mis costos operativos. El otro costo, que también está relacionado, pero está enfocado más al producto, está enfocado más a los materiales que estoy utilizando. Recuerden que cuando yo estoy haciendo un proyecto, ese proyecto tiene que ser adecuado. Entonces, si es un proyecto adecuado, necesitaría yo también pensar en lo que va a ocurrir con la flexibilidad y la escalabilidad de ese proyecto. Vamos a suponer que en este costo, que es el costo diferencial, yo tenga que comenzar con un despliegue de 8x8, por ejemplo, para tener 64 usuarios en un solo hilo, o en un puerto PON, por ejemplo, pero tengo todavía espacio para crecer en 128 usuarios. Y vamos a suponer que mi tasa de transmisión está todavía viable para que eso sea posible. Entonces yo podría después, en el futuro, si es necesario, aumentar mi tasa de penetración. En lugar de tener 30%, por ejemplo, podría tener ahora 60% en esa red específica. Y ahora yo cambiaría, en lugar de poner un splitter de 8, al final en la caja NAP, por ejemplo, podría poner un splitter de 16. Pero recuerden, mi red ya está en producción. Significa que el break, la ventana de mantenimiento, ese breakdown que yo le voy a dar a esa red, no debe ser superior al que me permita, por ejemplo, dependiendo de dónde se encuentren, en qué país se encuentren, depende de lo que la ley me permita. Si la ley me permite que sean, por ejemplo, 15 minutos, 20 minutos, y eso no hace que yo tenga que hacer un rollback, no una devolución por el servicio a mi cliente, por el tiempo que no estuvo conectado, pues entonces no me va a importar que yo tenga que hacer un pare demasiado grande. Entonces significa que esa caja NAP que estaba ahí debe darme la posibilidad de ser tan sencillo como simplemente subir, quitar el splitter de 8 y poner un splitter de 16 y luego hacer las conexiones correctas. Eso me tomará 2 o 5 minutos de desconexión, lo cual para tal vez el cliente sea imperceptible. Entonces, eso son aprovechar los costos diferenciados, pero esos costos diferenciados son muy sencillos de resolver cuando sabemos qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar. Es decir, desde el principio del proyecto, yo tengo claro cuál es el foco de mi negocio y ese foco es ser rentable. Entonces, pensando así, yo voy a tener un proyecto adecuado, ¿no? Un proyecto que no necesite más ni menos de lo que realmente debe tener ese proyecto. Entonces, significa que a nivel de infraestructura, yo voy a tener la cantidad necesaria, por ejemplo, de puertos o de cables que van a estar en la planta exterior. La cantidad es necesaria. Sabemos bien que las redes FTTH son redes atípicas, que a nivel de troncal puedo necesitar crecer. De hecho, voy a necesitar crecer si soy una compañía que soy visionaria, pero a nivel de troncal de segundo nivel no es así. A nivel de troncal de segundo nivel, si he hecho correctamente mi trabajo y la tasa de penetración está bien calculada, no voy a necesitar crecer a nivel de troncal de segundo nivel. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual pondría más cable de las que necesito?
o más hilos de los que necesitaría. Conociendo eso, yo sé que si tengo menos hilos, seguramente voy a tener menos puertos en el rack o menos puertos en la OLT, por ejemplo, ¿no? Y si tengo menos puertos, voy a tener menos espacio en rack. Si tengo menos espacio en rack, voy a tener menos racks. Al tener menos rack, tengo menos espacio en mi POP o mi sala central. Con lo cual, ya llevando eso a la práctica, estoy hablando a la instalación, al despliegue, yo voy a tener también menos costos, porque los costos capitales van a ser menores al tener menos productos que comprar y los costos de administración van a ser menores al tener menos productos que instalar. Ahora, no solamente eso, sino también voy a tener menos que mantener porque la administración va a ser menor. O sea, todo realmente me lleva hacia apuntar que yo tenga controlado todos estos gastos o todos estos costos de tal manera de que ese foco que hemos venido haciendo desde el principio, esté siempre presente. Ahora, hay una lista que está al final, pero no por estar al final significa que es menos importante. Sin embargo, cuando nosotros construimos correctamente, pensando como debe de ser, no va a importar cuál sea la tecnología que yo vaya a poner sobre esa carretera. Si hago la analogía, por ejemplo, entre automóviles y carretera. Automóviles, pues obviamente, la tecnología como Jeepon, ex-Jeepon y todo lo que ustedes puedan conocer, que hoy están y mañana ya no, porque tal vez el cambio, lo que conocemos como la vanguardia, la evolución futura, ¿no?, haga que esos equipos o esa tecnología quede obsoleta, pero la carretera, que es la construcción de la red FTTH, debe ser sólida, que le debe durar 20, 30 años de vida útil, si se construye correctamente. Entonces yo podría cambiar, por supuesto, la tecnología, pero no voy a cambiar la carretera. A pesar de que, si ahora la analogía es perfecta, porque construir una carretera te va a tomar una cantidad de X de años. Y tener que rehacerla va a ser un problema muy, pero muy grande si esa ya está en producción, ya está en funcionamiento. Tienes clientes a los cuales te debes y no puedes, bajo ningún concepto, dejarlos sin el servicio. Entonces tienes un problema si has construido mal la carretera. No la puedes cambiar cada 2, 3 o 4 años. Por ningún motivo. Pero con respecto a la evolución futura, tú podrías sin problemas, si lo has construido correctamente, pues podrías cambiarla o podrías agregar más. Porque la fibra óptica te da esa opción por vía de lo que conocemos todo como la coexistencia, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros tener muchas tecnologías en el mismo canal. Ok. Entonces, hemos hablado nosotros así del retorno de la inversión. Hemos dicho el retorno de la inversión te complica el retorno de la inversión y hemos estado hablando de ello. Ahora, ¿qué es realmente el retorno de la inversión? Y es bastante sencillo. Es simplemente una operación matemática. Es decir, es un método matemático que te dice a ti que tienes un ingreso, ¿verdad? Y tienes una inversión. Y lo que debes hacer es tomar tu ingreso, restarlo en la inversión y dividirlo entre la inversión. Cuando tú hagas ese ejercicio, te vas a dar cuenta cuál es tu porcentaje del retorno de la inversión. Y ese porcentaje del retorno de la inversión, en el caso de FTTX, en el caso de las redes, de las compañías que se dedican a este negocio, es un retorno de la inversión lento, es decir, a largo plazo. Y me estoy refiriendo superior a 3 años. Superior a 3 años para las compañías grandes, compañías como Claro, como Tigo, Movistar, Orange, Comstar, AT&T, esas compañías que son unos monstruos, se demoran 3 años en tener el retorno de su inversión. Las compañías más pequeñas, más tiempo, 5 años, 7 años a veces. ¿Depende de qué? Pues depende de todo lo que hemos visto desde el principio, qué tan rápido sea su retorno de la inversión. Bueno, la situación es esta. Si nosotros queremos que nuestro retorno de inversión sea más rápido, hacemos obviamente nuestros trabajos desde el principio bien, hacemos nuestros cálculos y luego nos tiramos a nadar al río, al mar o a la piscina. Lo que sí importa es que nosotros debemos estar claros que no podemos primero hacer y luego validar. Tenemos primero que validar y después hacer. Esa es la forma correcta de poder resolver este problema del retorno de la inversión. ¿Ok? Entonces, es bastante simple. Ustedes podrán preguntar, bueno, el retorno de la inversión en las compañías, como vimos ahorita en este momento, ¿cuánto tiempo se demora? ¿No?
Bueno, ya les dije, más o menos 3 años, 5 años podrían ser. Ese sería más o menos el tiempo que se demorarían las compañías en tomar el retorno de inversión más rápido. Si son compañías grandes, compañías medianas, puede cambiar un poco dependiendo de la fuente que ustedes tomen para nutrirse con esta información. Ahora, es cierto que muy buena parte de esto que estoy comentando está en ustedes. Está en la persona que está frente del proyecto, que se empape de la situación, que tome capacitación, ¿no? Y que enfrente el grupo. Pero no todo está en esa persona o en ese grupo de personas. Hay una buena parte de la cadena que depende de otros factores que al fin del día recae, si es verdad, sobre la responsabilidad de una persona, porque es la que elige qué usar. Y si alguno de estos eslabones de la cadena es flojo, pues entonces toda la cadena colapsa. Yo les decía que un proyecto bien instalado debería permitirle a ustedes devengar dinero de ese proyecto 20 y 30 años sin problema alguno. Si no es así, hay algo que no está bien dentro de su proyecto. Y eso que puede ser que no esté bien, podría ser la calidad. Y cuando yo hablo de calidad, me estoy refiriendo a uno de los pilares más importantes en este negocio. Nosotros a veces tomamos esta situación a la ligera, porque asumimos que los negocios son a corto plazo, pero como lo estoy diciendo por experiencia propia, que algunos que me están escuchando lo saben, esta es una carrera larga. Al ser una carrera larga, significa que nosotros vamos a ver a las personas con las cuales estamos haciendo negocios por mucho tiempo. Entonces, si piensas hacer un negocio a corto plazo, es decir, instalar hoy y mañana olvidarte de lo que está pasando, entonces la calidad para ti no va a ser importante. Y la verdad, no deberías ni siquiera preocuparte por eso, porque al fin del día tu negocio es un negocio a corto plazo. Pero si tú estás pensando hacer negocio a largo plazo, entonces debes prestar especial atención a la calidad. ¿Y a qué nos referimos con calidad? Aquí hay un concepto un poco que puede ser incluso subjetivo para muchas personas. Porque yo puedo pensar que la calidad puede ser, por ejemplo, el tiempo de vida útil de un producto. ¿Cuánto tiempo duró? Duró 3 años, es de buena calidad. Cuando realmente el tiempo de vida útil pues puede ser un síntoma, pero no la calidad a per se. O sea, un síntoma, me refiero como si tú vas a un médico, por ejemplo, porque tienes fiebre. No tienes fiebre, tienes calentura. Y el médico dice, ok, vamos a parar la fiebre. Y te da un medicamento para parar la fiebre. Y te vas a tu casa y regresas con fiebre al siguiente día, porque no detuvieron el síntoma. Pero detuvieron el síntoma, pero no la causa. Entonces, eso es lo mismo con el precio. El precio es el síntoma, no es la causa. La causa está un poco más adentro. Es un poco más profundo. Porque para algunas personas podría ser eso. Para otras personas podría ser, no sé, sentirse bien con ese producto, ¿no? Yo creo que es de buena calidad porque yo me siento bien. O a veces simplemente la marca de un producto, ¿no? A veces solo la marca denota calidad, ¿no? Podría ser el precio o el tiempo de vida útil, lo que tú quieras, pero realmente no es el concepto de calidad según la industria. La industria dice que la calidad es el cumplimiento de los requisitos que tiene un producto. O sea, si un producto cumple unos requisitos, ese producto tiene calidad. Si no los cumple, entonces ese producto no tiene calidad. Y voy a tratar de ser un poco más claro en este aspecto y con un ejemplo creo que va a quedar más claro. Supongamos que yo tengo que comprar 2 pick-up. Una pick-up. Quiero comprar solo una, pero he ido a 2 dealers. Entonces, tengo la especificación técnica de una camioneta y me dicen que esta soporta 1000 kilogramos de carga. Eso es lo que soporta. No soporta más de eso según la especificación técnica. Cuando yo la mido hasta 1000, va bien. Si le pongo 1200, 1100, comienza un poco a tener problemitas. Pero hasta 1000 está bien. No hay problema. Cuando veo la segunda, me dicen que soporta 3000 kilogramos de carga. Pero cuando la pruebo, en 2500 comienza a sufrir. Me doy cuenta que 2500 ya está fallando. En realidad no llegó a 3000 como decía su especificación técnica. Pero si yo lo veo de una forma subjetiva, yo puedo decir que la camioneta número 2 es de mejor calidad que la camioneta número 1. Simplemente porque 2500 es más que 1000.
Entonces, lo que dice la industria es que eso no es correcto. Lo correcto es que la camioneta número 1 tiene calidad y la camioneta número 2 no tiene calidad. ¿Por qué? Porque está incumpliendo con la especificación técnica para lo cual, bueno, para que decía que tenía dentro de su datasheet o de su memoria técnica. Entonces, esa es la realidad. Y es así como nosotros que estamos en este mundo debemos comprender lo que es la calidad. Porque cuando nosotros vamos a hacer un trabajo, lo que realmente tenemos son escenarios. Eso es lo que tenemos, escenarios de instalación. Tenemos, por ejemplo, una caja NAP, que todos creo que las conocemos, que voy a instalar en un poste. Si esa caja la voy a instalar en un poste, debe tener ciertas especificaciones técnicas, como por ejemplo, protección contra partículas de polvo, penetración de partículas de agua. Y si yo sé que va a estar ahí arriba, en un poste, lo máximo que va a pasar con ella es viento y agua. Entonces, con IP65, si conozco la norma, sé que está bien. Pero si yo luego tengo que hacer un trabajo y ese trabajo es soterrado, voy a ir a la alcantarilla, entonces me voy a dar cuenta que necesito la misma caja. O sea, o una caja que cumpla con la misma función, pero en esta ocasión va a tener una especificación distinta. ¿Cuál es esa especificación? Y voy a tratar de hablar con analogías. Necesito que tenga una calidad distinta. ¿Sí? Eso es lo que necesito. Y esa calidad distinta, ¿cuál es? Que ahora su estándar para protección de penetración de partículas de agua y partículas de polvo sea superior. Simplemente porque cuando llueva, porque va a estar ahí abajo, se va a sumergir en agua. Entonces IP65 no funcionaría. Significa que la caja IP65 es mejor que la caja IP68, por ejemplo, es mejor que la caja IP65. No, no significa eso. Significa simplemente que son con diferentes especificaciones. Ahora, si cumple con la IP65 donde va a estar instalada, ese producto tiene calidad. Y si cumple con el IP68 donde va a ser instalado, ese producto tiene calidad. O sea, ese es el concepto de la industria, es así como se piensa. Entonces, yo necesito saber cuál es la especificación técnica de un producto para, dependiendo de esa especificación técnica, saber cuál es el ambiente de instalación correcto para ese producto en particular. Y lo mismo va a ocurrir con el span del cable, lo mismo va a ocurrir con el MET del cable, lo mismo va a ocurrir con la torsión, compresión, tracción, todo lo que ustedes tengan que ver con respecto a productos, tienen que ver la especificación técnica para saber si ese producto es compatible o no con el ambiente de instalación que ustedes piensan utilizar. Entonces, básicamente es eso. Y yo voy a comenzar a hablar de ciertas ventajas que ustedes podrían tener con las fabricantes, con las marcas, si quieren verlo de esa manera, que le van a dar a ustedes cierta seguridad de los productos que ustedes van a consumir. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una marca, de un fabricante que está detrás de una marca, ustedes van a ver ciertas condiciones de garantías que van a estar presentes. Garantías de 1 año, dependiendo del producto, garantías de 5 años o garantías de 25 años. Eso es una realidad. Porque hay un dicho que dice, el papel aguanta todo. Y eso es una gran verdad. Sin embargo, cuando ustedes pasan de la palabra a la acción, entonces se van a dar cuenta que están comprando o que están por lo menos afianzándose en una marca, en una compañía o en un producto que saben que no los va a dejar solos. Entonces, eso es importante. El tema de que ustedes comiencen a revisar las garantías de los productos y que sean compatibles también, obviamente, con su proyecto. Ahora, otra cosa que pasa mucho en este medio, y la verdad es culpa nuestra, porque nosotros hemos hecho que esto sea posible. Como estamos ahora en un mundo en el que todos son instaladores, a veces hay compañías que no tienen expertise porque no han tenido la instrucción, pero han pasado por ejemplo, de ser wireless, ¿no? De ser WISP o de ser instaladores de telefonía, por ejemplo, directamente a ser instaladores de fibra. Eso ha hecho que las compañías que tienen la certificación, que han hecho el esfuerzo, pues tengan que encoger mucho sus presupuestos para poder hacerse de un proyecto. Y yo sé que muchos de ustedes ahora mismo me están diciendo, sí, tienes razón, eso está ocurriendo.
Pero ¿qué pasa qué es lo que ocurre cuando nos vemos forzados a tener que reducir nuestra rentabilidad, que es el foco de esta charla? Pasa que nos vamos nosotros tentados a comprar el producto que en ese momento es el más barato. Y tal vez pasamos por alto todos los conceptos que hemos visto de calidad, sabiéndolos posiblemente, lo dejamos pasar por alto. ¿Por qué razón? La sencilla razón de que me veo obligado a que mi rentabilidad esté presente. Pero en ese momento, en el año cero de la construcción, cuando recién estoy cerrando el negocio, ahí quiero hacer yo el ahorro. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que cuando a veces nosotros pensamos que tenemos un ahorro, realmente no lo tenemos. Porque recuerden que este negocio es un negocio a largo plazo. De eso se trata este negocio. El que instala, el instalador, si es la persona que le va a instalar el cable, a él no le va a importar. ¿Por qué no le va a importar? Porque él va a instalar el cable hoy, mañana coge otra compañía y sigue instalando cables. Su negocio es instalar cables. Entonces a él no le importa si el cable que está instalando es de buena calidad, si va a durar 20 años, si va a durar 5 años o no va a durar nada. A él lo único que le interesa es dejar el proyecto montado y que funcione ese tiempo. De ahí para allá no es su problema, porque su trabajo, su negocio, su business es instalar. Pero las compañías que son dueñas de esas redes sí tienen que verse involucrados en este tema. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Como yo les decía al principio, un síntoma de un producto de mala calidad es el precio. Es un síntoma. Y está presente, ustedes lo pueden ver. Entonces, vamos a tener un producto más barato, porque si es cierto, para construir un producto más barato, tengo que quitarle cosas. Si quiero construir una fibra barata, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Yo se lo digo porque soy fabricante. ¿Qué tengo que hacer para construir una fibra más barata? Tengo que quitarle primero aramida. Si tenía yo, por ejemplo, un porcentaje de aramida del 45%, que es razonable, ahora voy a tener 15%, 20% de aramida. Voy a tener que bajar lo que se conoce como el thickness, ¿no? el grosor, el espesor de la chaqueta del cable. Voy a tener que cambiar algunas cosas, como por ejemplo, yo no quiero que sea HDPE, ahora va a ser simplemente PE, o peor todavía, PVC. Lo que es interno con respecto al elemento central, el FRP. El FRP ya no va a ser FRP, ahora voy a tener un elemento alternativo, plástico con algo más. En fin, yo voy a tener que ir degradando la fibra, la calidad de la fibra, ya que sabemos que es calidad, la especificación técnica, para poder llegar al precio. Pero sucede que no solamente estoy degradando la calidad con respecto al precio, sino también al tiempo de vida útil. Entonces, ese producto que es el más barato del mercado posiblemente es el que menos tiempo va a durar. Y si sé que es una carrera larga, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si es un producto de baja calidad, entonces inicialmente va a ser la opción más barata y posiblemente ganes el proyecto. Sí, pero después de 5 años, tal vez te toque hacer cambios. Tal vez después de 7 años te toque hacer cambios a algún componente de la red o a varios componentes de la red. Entonces, al fin del día, has tenido que hacer 4, 5, 3 cambios, los que sean, pero has tenido que hacer más de un recambio, que implica, si solo quiero calcular valor per se del producto, implica duplicar, triplicar, hasta cuadriplicar el proyecto inicial, en una cantidad, por ejemplo, de 20 años. Si pusiste un producto de calidad media, posiblemente no va a ser el tiempo de vida tan corto como el de producto de calidad baja. Tal vez sean 10 años. Entonces, en 20 años tuviste que duplicar tu inversión, aunque tuviste que pagar un poquito más al inicio. Pero si pusiste un producto de calidad que está de acorde con tu instalación, ¿sí? Y si la calidad no es el más caro siempre, sino que esté de acorde con tu instalación y tú sepas que va a durar 20 años, 30 años ahí sin problemas, entonces tu inversión fue solamente una. Tuviste que hacer la operación, por supuesto. Mantenimientos, por supuesto, pero eso también tú vas a tener que hacerlo en cualquier caso, pero no tuviste que hacer un cambio completo o cambio parcial de la red, lo cual tu inversión, tu mejor inversión fue en ese momento la que cumpliera con la mayor calidad, así sea la más cara, en el año cero, porque estamos hablando de una carrera larga. Entonces, eso es lo que debemos entender.
Y eso es lo que entienden las grandes cableras. Por eso ustedes no van a ver ninguna cablera importante que compre productos de mala calidad. Ellos tienen sus estándares y no es porque quieren ser, vamos a decir que compran estatus, ¿verdad? Yo compro BMW, compro Mercedes, compro, no sé, Berkeley, solamente por el estatus. No, están comprando calidad, están comprando un producto que les sirve y que ellos saben que van a poder devengar por una X cantidad de tiempo. Entonces, esa es la razón por la cual también ellos pueden retornar su inversión mucho más rápido que lo harían las compañías pequeñas que están viendo, están perdiendo el foco realmente de lo que debería funcionar. Entonces, yo voy a hablar rápidamente de esto porque no me quiero concentrar aquí. Es más bien simplemente hacerles notar que en el mercado actualmente existen productos baratos, pero tienen que preguntarse por qué. Hay 5 fábricas en el mundo, solo 5. Bueno, puedo agregar una más, pero las que importan, que hacen cables certificados, están en Estados Unidos, están en Japón, básicamente, bueno, hay una fábrica en India, pero en esos 3 países están las fábricas que tienen voy a decir, las patentes de certificación para los hilos de fibra que tienen calidad en el mundo. De ahí nadie más puede hacer hilos certificados. Yo estoy diciendo que no se fabriquen en Ecuador, por ejemplo, o en Brasil, por ejemplo, o en alguna parte del mundo, ¿no? O en China incluso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hilos certificados, ¿no? Que la industria diga, este hilo cumple con la certificación. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia uno ni tienen la tecnología. Hacer un hilo de fibra es muy complicado, realmente complicado. Entonces, lo que van ustedes a encontrar seguramente son cables que tienen desplazamiento lateral del núcleo, desconcentricidad del núcleo. Y claro, mientras tú estés utilizando un solo carrete de fibra de punta a punta, de extremo a extremo, posiblemente no tengas problema hasta que tengas que bifurcar, hasta que tengas que hacer una derivación, hasta que tengas que hacer algún tipo de intersección a esa fibra, te vas a dar cuenta que hay un problema, y un problema que es irreconciliable, no se puede resolver. La única forma de resolverlo es, como siempre yo digo, es orando o rezando, ¿sí? Si así tú lo crees. No hay forma de resolverlo, porque el núcleo no se va a centrar solito. Ya está así. Entonces, si yo quiero hacer, todos los que trabajan en este ambiente saben bien que los empalmes que valen la pena, que funcionan correctamente, que te dejan un enlace sin atenuación, son los empalmes que se hacen por medio de núcleo, no por revestimiento. Entonces, si tu empalmadora lo hace por núcleo, no va a empalmar nunca esos hilos, porque no va a haber coincidencia. Si lo hace por revestimiento, claro, se van a empalmar, pero vas a tener un enlace atenuado, sí o sí, no hay otra forma. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas compañías? Retiran esos cables. Yo no digo que estas compañías que están en el mundo no tengan problemas de fabricación, porque son maquinarias que se descalibran, que los sensores pierden alguna configuración, y a veces estas fábricas tienen problemas en la construcción del hilo, pero no pasan el control de calidad. Entonces, ¿qué ocurre? Ese hilo no se bota, no se desperdicia, se vende. Usualmente se vende ¿a dónde? A la industria en Asia. Y esta industria en Asia toma esos hilos de fibra y construye patchwork, pigtails, splitters y a veces pequeños rollos de fibra. Fibra drop casi siempre. Entonces, cuando ustedes vean algo muy barato en el mercado, yo pienso que, como dice el dicho, que cuando la limosna es muy grande, hasta el santo desconfía. Algo está ocurriendo ahí. Entonces, les digo esto porque es algo que pasa siempre. Ahora, nosotros, hablando ya de Cablix como tal, solamente para que conozcan un poquito de nosotros no fabricamos los hilos. Porque, como digo, nosotros no tenemos la experiencia como fabricantes, ni tenemos la experiencia, ni tenemos la tecnología. Sabemos cuáles son nuestras fortalezas y por esa razón nosotros no construimos los hilos de fibra, no los fabricamos, los compramos a la industria japonesa. Compramos hilos certificados a la industria japonesa y entonces nosotros en nuestra fábrica de China, porque tenemos fábrica en China y tenemos fábrica en India, lo que hacemos es nosotros que encamisamos esos
esos hilos ópticos. Eso es lo que hacemos. ¿Okay? Y de esa manera nosotros aseguramos que el performance, el rendimiento de nuestro producto siempre va a ser el óptimo, con respecto por lo menos al tema de transmisión. Ok, entonces hay unas diferencias que hay en la parte óptica, pues no hay ninguna, geométrica tampoco, porque utilizamos hilos japoneses, pero en la parte de mecánica, pues hay alguna diferencia porque las fábricas no tienen exactamente el mismo procedimiento. La fábrica de India y la fábrica de China tienen procedimientos distintos y por esa razón estos productos pueden tener requerimientos diferentes. Tenemos procedimientos premium y tenemos procedimientos estándar, donde tenemos especificaciones de productos dependiendo del mercado. Hay mercados en el cual la calidad es importante dentro del mercado per se, ¿no? Es de forma general y pues entonces en esos mercados utilizamos una especificación premium. Pero hay lugares o hay mercados, países, donde sí hay problemas con respecto a precios. Es una guerra de precios en la cual nosotros decimos, bueno, no podemos sacrificar la calidad porque la calidad no es negociable, pero sí podemos bajar un poco el estándar de las especificaciones para que tengan calidad todavía, sirvan para un propósito y que puedan competir en el mercado. Entonces, tenemos productos premium y tenemos productos estándar. Ustedes pueden ir a nuestra página y revisar ahí entre los productos y ver cuál es el que más se va a acoger a su perfil. Al perfil de su instalación me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, las fibras ADSS, por ejemplo, que también pueden ser fibras multitubulares, fibras ASU, que es una fibra que actualmente se está utilizando mucho. Recomiendo que se utilice para, por ejemplo, troncal de segundo nivel. Nosotros tenemos un conversatorio, un webinar que habla específicamente sobre este tema, ¿no? Pero ustedes podrían con nosotros sin problema alguno adquirir fibra ADSS si fuese el caso o fibra ASU si la necesitan. También puede ser fibra drop, ¿verdad? Drop cable, que para algunos es una fibra plana con mensajero, para otros es una fibra redonda, para otros es una fibra ovalada. Al fin del día, el concepto de una fibra drop es sencillo. Una fibra drop es una fibra de acometida que tiene una particularidad. Es una fibra que es especializada. Significa que cierta porción de esa fibra, hablando en porcentajes, está en la planta exterior y otra porción está en la planta interior. Entonces va a cumplir con dos estándares. Y esos estándares son tan distintos como el agua y el aceite. Pero tenemos que hacerlos converger en una sola fibra, o sea, en un solo producto. Y esa es la razón por la cual, bueno, no es solamente la única razón, pero una de las razones más importantes por la cual construir un cable drop de calidad es muy, pero muy difícil, muy complicado, porque tiene que ser un producto que está fuera en la intemperie, es decir, que debe controlar salinidad, corrosión, vibración, tensión, tracción, rayos ultravioleta, oxidación, todo eso que está allá afuera y no podemos controlar. Debe resolverlo. Y además tiene que resolver la compatibilidad con la vida. Porque cuando entra a la casa, pues hay un conato de incendio, pues lo que necesitas es que cuando se queme no emana o no propague gases venenosos. Esas dos cosas tienen que estar de cajón en esa fibra. Es muy complicado hacer eso. Entonces, si le sumas que es la parte despreciable del cableado, es la parte que no recoges cuando el cliente se va, es la parte que no recoges cuando el cliente ya no quiere tu servicio, es la parte que tienes que instalar diaria todos los días. Entonces, como es la parte que tienes que hacer eso, es la parte despreciable, entonces tiene que ser económica o barata si te parece bien el término. Entonces, hacer todo eso, más agregarle un hilo que no solamente es un hilo que debe ser bueno para la transmisión, sino que también tiene que resolver el problema de la dispersión de la luz. Es decir, los rayos de curvatura tienen que estar resueltos. Es una fibra optimizada. Entonces, todo eso complica mucho la situación. Entonces, cuando nosotros decimos y vemos que hay una fibra que no es la correcta, y tú dices, pero ¿cómo llegaron a esos precios, a esos valores? Tienes que preguntarte si está cumpliendo con todo esto que te estoy comentando. Ahora, ¿a quién le importa eso? ¿Al instalador? Yo no creo, porque el instalador lo instaló y se fue.
la responsabilidad no es de él, la responsabilidad es de la compañía que es dueña de esa red. A ellos tiene que importarle lo que instalas. Al fin del día, son los que van a ser responsables pecuniarios de algo que ocurra por mala instalación o por mala práctica. Puede ser que tengas un contrato de no divulgación, tengas un contrato con una compañía que lo haga responsable de lo que haga, pero a fin del día el primer evento va a estar contigo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con una fibra drop a nivel de Latinoamérica? En Latinoamérica se utiliza este formato para fibra drop. Posiblemente tú estás viendo esta fibra y digas, no, en mi país no funciona así. Ok, es una excepción a la regla. Pero en el 90% de los países, esta es la fibra que conocemos nosotros como fibra drop. Una fibra que tiene dos elementos de tensión, no elementos de tensión, elementos de fuerza para ser exacto, ¿no? Son los que le dan la forma a la fibra, como que la columna vertebral de ella. Luego en la mitad de estos dos elementos de fuerza vas a encontrar la fibra como tal, los pelos de fibra. Y en la parte exterior un mensajero, y pare de contar, no es más. Ahora, en el mercado vamos a encontrar dos tipos de fibras con la misma forma, el mismo formato. Físicamente, tú vas a decir es la misma fibra porque no vas a poder identificarla así a simple vista, porque lucen exactamente iguales, pero realmente no lo son, no son iguales. Esta fibra, la que ustedes ven en la pantalla sobre su mano izquierda, es una fibra que tiene en sus elementos de fuerza FRP. Significa que es una fibra que yo puedo convertirla en una fibra dieléctrica. ¿Sí? Yo puedo convertirla sin problema en una fibra dieléctrica, significa que no va a poder transmitir energía o pulsos eléctricos por sí. Y del otro lado tengo una fibra que tengo, los elementos de fuerza son metálicos también y el mensajero es metálico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Si yo tengo una fibra óptica, la cual es FRP, FRP significa fibra de vidrio recubierta, polímero, porque es de atrás adelante, polímero recubierto con fibra de vidrio. Sí, es una barra de plástico que está recubierta con fibra de vidrio, como la fibra de vidrio con la cual se hacen tuning en los carros, por ejemplo, ¿no? De ese tipo de fibra, no es fibra óptica, es fibra de vidrio. Entonces, esta fibra es mucho más ligera. Ahora, recuerden que la fibra drop va a tener especificaciones dependiendo de su tipo. Y esta fibra no tiene permiso por la fábrica, por fabricante, por decirlo de una manera, por su estándar de fabricación, de instalarse a más de 50 metros de span entre los postes. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, por alguna necesidad, 300 metros de esta fibra, y esta fibra tiene FRP, va a pesar menos, con lo cual la tensión nominal va a ser menor. Entonces, yo voy a poder resolver el problema de la tensión y tal vez esa fibra no se rompa tan sencillo por la presión atmosférica, por ejemplo, viento más peso, que ocurre mucho, ¿verdad? Y peor si es un país en el cual hay vientos, incluso vientos que podrían llegar a ser vientos huracanados. Pero ese no es el problema más grande que nos está librando esta fibra, sino que esta fibra, si yo de cierta forma hago la técnica correcta o implemento la técnica correcta, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener la posibilidad de que esta fibra sea una fibra dieléctrica completamente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues es sencillo. Como sabemos que esto va en postes, porque es una fibra que va con mensajero, en el poste tenemos la posibilidad de que un cable de alta tensión, por ejemplo, un transformador, por ejemplo, o en una tormenta eléctrica, pues haya filtraciones, ya sea por inducción o por conexión, de algún tema de descarga eléctrica en este cable. Bueno, si llegase a ocurrir eso, pues yo lo que tengo que hacer es simplemente aquí en el punto de demarcación, que es donde la fibra se convierte entre exterior y interior, ¿no? La fibra ya va hasta la parte interna, en esa pared yo voy a encontrar un lugar que se llama punto de marcación. En ese punto de marcación, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a retirar 1 centímetro del mensajero metálico, lo voy a cortar y voy a evitar que haya continuidad del mensajero metálico. Ya no lo necesito porque el mensajero me sirve para anclarlo en los postes. De ahí en adelante no tengo postes, no necesito el mensajero con ese propósito. Entonces, si eso ocurre, lo que va a pasar es que va a haber la descarga hasta ese punto y luego va a terminar ahí. Porque no tiene cómo llegar de ninguna forma a un componente activo como un equipo que esté ahí. Y en el peor de los casos, Dios no lo permita, pues llegue a descargar en una persona. Si descarga en un equipo, lo que puedo tener es una demanda civil para que me
para que nos hagamos responsables por esos equipos que se quemaron. Pero si muere una persona, la demanda ya no va a ser civil, la demanda va a ser penal. Entonces, a eso era que yo me refería cuando decía que la responsabilidad está en alguien. Bueno, si la compañía XYZ es la que me da el servicio, yo como usuario voy a ir primero contra esa compañía. Si esa compañía tiene algún contrato de responsabilidad con el instalador, ellos irán después tras el instalador. Pero como sea el caso, alguien va a hacerse responsable. Entonces, si yo escogí la fibra, que es mensajero metálico, y también la parte interna metálico, primero que va a ser más pesada y no voy a tener la opción de hacer esto que les comentaba. Segundo, que el tema de la corrosión siempre va a estar presente, es decir, que no va a funcionar el mismo tiempo de vida útil que tiene la fibra que tiene FRP. Pero no es lo peor es que no la voy a poder convertir en una fibra dieléctrica, es imposible de hacer eso. Entonces, aunque haga la misma técnica que dije anteriormente, no voy a poder evitar que esto descargue en una máquina, en un device, en un equipo, o que descargue en una persona. Simplemente con desconectar la continuidad en el mensajero. Hay una forma de hacerse, sí, hay una forma que se puede hacer de resolver ese problema, pero ese es un paso más en la instalación. Ese paso más en la instalación, si ustedes son expertos, sabrán que se llama unión equipotencial y puesta a tierra. Es decir, yo tengo que recurrir a una norma, que es un paso más de instalación, y de esa manera yo voy a resolver ese problema. Si hay una corriente parásita que quiera llegar ahí, va a drenar a tierra donde hay menos impedancia y voy a resolver ese problema. No voy a tener demandas de ningún tipo porque está resuelto. El problema es que eso me genera un gasto adicional y hace que mi presupuesto sea superior porque tengo un paso adicional. Entonces, si yo pensaba que esa fibra era más barata y que eso me iba a hacer que gane más plata, pues me estoy equivocando, porque no es así. Lo que va a hacer es que gaste más dinero porque estoy instalando un producto que no es el correcto. Nosotros, por ejemplo, como somos fabricantes, tenemos los dos productos. Tenemos el producto con FRP y tenemos el producto sin FRP. Y ustedes han de preguntar por qué razón. La razón es que hay mucha gente que desconoce o que ignora el tema y son tan insistentes, aunque tú les des las razones del caso, que quieren hacer como quieren hacer. Entonces nosotros le vendemos el producto, se lo fabricamos, pero le hacemos hincapié que esa es una responsabilidad de ellos. Y nosotros nos libramos como de un comunicado que estamos siendo responsables en el momento de que estamos comercializando ese producto. Y le estoy diciendo que la única forma de que pueda hacerlo correctamente es usando un equipotencial y puesta a tierra. Entonces, ahí ustedes van a ver algunas ventajas y desventajas de este producto que ya hemos visto y no quiero entrar en mucho detalle aquí porque fin del día nos va a tomar más tiempo del que queremos. También está la fibra que es drop, pero sin mensajero, ¿no? Puede ser que tú tengas una instalación que sea para indoor y ahí pues tú tengas esa opción o tengas una fibra que sea, por ejemplo, una estructura completamente distinta. Es una estructura en este caso, el nombre es type buffer, ¿no? Type buffer, estructura ajustada. Entonces, también podría ser, ¿no? Dependiendo de lo que quieras utilizar y el tipo de fibra que vas a proponer para tu instalación. Ahora, hay una pérdida que es muy, pero muy importante, que nosotros a veces dejamos de lado porque tal vez desconocemos el tema, pero les aseguro que los instaladores grandes no lo hacen. Y es simple, porque esta pérdida, que es conocida como la pérdida de retorno, puede complicarles la vida terriblemente. Lo que va a hacer es que un equipo activo se queme, por ejemplo, una OLT que tiene conectado 128 usuarios, simplemente deje de funcionar porque se quemó con la pérdida de retorno. La pérdida de retorno es la cantidad de energía que se devuelve a la fuente. Y se devuelve a la fuente porque hay alguna situación con el conector. ¿Dónde se ve eso? Solamente en el conector. Entonces, no importa si es un conector activo o si es un conector rápido, tienes que tener cuidado con eso. Lo bueno es que para la parte de FTTH solo necesitamos un solo tipo de conector, que es el conector cuadrado, el Square Connector, ¿no? El SC. Y dependiendo de lo que sea,
pues ustedes van a tener pérdidas de inserción y pérdidas de retorno en ese producto. Deberían conocer sobre ello para que puedan escoger el producto correcto dependiendo de lo que quieran usar. Y como ya sabemos, las polaridades son importantes, entonces siempre va a ser APC con APC, UPC con UPC, de tal manera de que no tengan una desconcentricidad en el momento de la conexión y que puedan funcionar correctamente su red. Aunque parezca mentira, el 99% de las veces cuando tenemos problemas de atenuación es básicamente por el conector. A veces tenemos que llevar cuadrillas, personas, camionetas, escaleras, herramientas, y llegamos al sitio, desconectamos, limpiamos, volvemos a conectar y se resolvió. Pero eso es porque no hemos puesto un producto de calidad desde el principio y eso nos está complicando la vida, ya sea a nivel de caja o a nivel de conector. Entonces, los otros productos que tenemos que ver con están asociados son los productos que tienen un índice de refracción diferente. El índice de refracción es cómo se comporta la luz en el medio, en este caso la fibra óptica. Entonces, si la luz se comporta de una forma diferente, en un índice de refracción como por ejemplo G657, significa que yo tengo una fibra óptica optimizada. Y todos estos componentes como splitters, pictels y patch cores deben tener mínimo o deben ser mínimo G657A mínimo, ¿no? Para que puedan funcionar correctamente y no tener luego problemas. El tema de los splitters, que ya sabemos que son básicamente un equipo pasivo que por medio del poder divide la red. Entonces podemos tener diferentes formatos, que puede ser un formato tipo cassette, formato tipo PLC, con conectores o sin conectores. Pero no solamente eso, en ocasiones podemos necesitar que ese producto sea no balanceado, es decir, que tenga solamente 2 puertos y que en un puerto le entregue una cantidad N de la potencia y al otro puerto le entregue el resto de la cantidad o del porcentaje de la potencia para poder tener, por ejemplo, un balanceo de carga un poco mejor y no tener que utilizar atenuadores, por ejemplo, ¿no? Es una buena opción, en lugar de atenuadores, utilizar splitters no balanceados. Entonces, eso nos lleva a los lugares de confinamiento. Estos lugares de confinamiento me estoy refiriendo a paneles, cajas, patch panels ópticos, cajas de empalme, cajas de derivación, cajas de terminación y también las cajas de superficie. Cada una de estas se van a instalar en diferentes lugares de la red. Por ejemplo, un DIO, un ODF, lo voy a instalar siempre en un radio de telecomunicaciones y casi siempre están dentro de las salas de las salas de control, ¿no? O en mis salas principales. Luego tenemos la parte de los empalmes. Si yo tengo, por ejemplo, 2 carretes de fibra y quiero unirlos, pues entonces necesito una caja de empalmes. Esa caja de empalmes puede ser horizontal, vertical, y hemos dicho que va a depender también del nivel de protección contra agua y contra polvo. Después, en nuestro primer nivel de spliteo, es decir, si sigo un hilo de fibra, solamente un hilo de fibra, que es la ruta, y donde yo encuentre el primer nivel de división de la red del primer splitter, esa es mi caja de distribución. En esa caja de distribución yo voy a poner una caja en particular. Posiblemente ponga un splitter sin conectores porque es lo que conviene desde el punto de vista de ahorrarme la mayor cantidad de pérdida posible, pues seguramente es lo que yo voy a necesitar. Un splitter sin conectores dentro de una caja de distribución. Luego voy a tener la caja de terminación. Bueno, la caja de terminación la voy a encontrar en mi último nivel de spliteo. Y usualmente la caja de terminación, que también se conoce con el nombre de caja NAP o punto de acceso a la red, pues es la que tiene la tasa de penetración. Ahí donde se encuentra mi tasa de penetración. Es el producto que está relacionado directamente con el cliente. Entonces, yo voy a tener ahí la caja, el splitter, siempre disponibles para poder entregar el dato a mi cliente. Y luego voy a tener la parte de la activación, que es lo que se conocía antes con la última milla. Y ahí yo voy a tener una caja de superficie. Esa caja de superficie va a tener obviamente los componentes necesarios para hacer la conexión entre la fibra drop y la caja de terminación que se encuentra en la calle. Entonces, ese sería básicamente cómo funcionarían los materiales que van a estar presentes dentro de este diseño o dentro de esta arquitectura. Bueno, hay algunos tipos, hay algunas formas. No importa la cantidad de puertos que tengan porque va a depender de la cantidad de splitter o el conteo de puertos que tenga el splitter en la parte interna de la caja y de eso también va a depender de los niveles que tenga mi red definidos.
Entonces, esto es simplemente un recordatorio que la caja de distribución es básicamente donde yo voy a poner la caja de penetración. Siempre tengo que llevarlo análogamente hacia el mundo de la FTTX, ¿no? Eso es básicamente lo que es esta presentación. Y luego, pues simplemente hablar un poco de la calidad con respecto a esto. Ya yo les había dicho que estas cajas podrían tener ciertos grados de producción IP, pero no solamente eso es lo importante. También lo importante es saber, por ejemplo, cuando una caja tiene opción o no de hacer sangrado, por ejemplo, ¿no? O tiene, por ejemplo, la facilidad de ser versátil, de que me pueda permitir cambiar fácilmente un splitter por otro, por ejemplo, ¿no? Y eso es un poco más sobre las especificaciones de los NEMAs. Aquí en Estados Unidos se utiliza mucho el NEMA en lugar de utilizar IP, ¿no? Que es básicamente el análogo del IP. En este caso tenemos variables que son alfanuméricas y en el caso del IP solamente son numéricas. Pero al fin del día, cuando ustedes hagan la comparación, se van a dar cuenta que ambas normas o ambos estándares hablan exactamente de lo mismo, ¿no? Hablar de NEMA y hablar de IP a nivel de penetración es exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces esto ya lo vimos un poco y vamos a ir simplemente para que ustedes vean lo que es importante en el momento de hacer el análisis de la red para cada uno de estos lugares de confinamiento. Tienen que tener todos los materiales que hemos visto. Por ejemplo, si yo sé que voy a poner una caja de superficie, entonces debo poner adaptadores, pictes, conectores, patchwork. Si yo sé que voy a poner, por ejemplo, una caja de terminación, sé los componentes que van a ir dentro. O si fuese un panel óptico, debo saber cuáles son los componentes que ahí dentro van a ir instalados. Ahora, esta sería la distribución normal, contando que estamos hablando de equipos pasivos. En esta parte de la red tengo estos componentes que son patchwork, pictels, la caja y el adaptador. Luego voy avanzando con cajas de superficie, perdón, cajas de empalmes. Luego continúo con la caja de distribución, caja de terminación, fibra, obviamente ADCS, fibra drop y luego la caja de superficie. Para luego concentrarme solamente de una forma muy rápida, sin tener que profundizar tanto en esto, en la parte de adyacente a la red. Yo puedo tener todos los materiales, pero si no tengo los herrajes y si la instalación es aérea, simple y llanamente no puedo hacer la instalación. Y entonces yo tengo el primer método, que es el método de retención, en el cual voy a tener ciertos componentes. Y cuando yo hablo de el método de retención, me estoy hablando del set de retención, que es básicamente una abrazadera, que va a ser una cinta de acero inoxidable con una hebilla o un candado. Luego tengo yo el herraje como tal, que puede ser con brazos extensores o sin él, dependiendo de qué es lo que quiera librar con ello. Puede ser tipo A, perdón, puede ser tipo A o puede ser tipo D. Y luego tengo los tensores que pueden ser preformados, que también le llaman, se me fue el nombre ahora, remates, también les saben llamar, ¿no? Remates, o pueden ser también pinza de dispersión. Va a depender de qué quieras usar. Y por último, con respecto a los herrajes, tenemos la técnica de instalación. Tenemos la técnica de instalación de suspensión, que en este caso tengo también la abrazadera, que puede ser cinta de acero inoxidable con una hebilla, y también los herrajes tipo J o tipo V. Si quiero poner fibra drop, entonces la fibra drop tiene su forma específica o especial de hacerse o de colgarse, de amarrarse. Y en este caso no tengo ni retención ni suspensión. Lo que tengo es una forma típica de amarrar la fibra drop, que es básicamente en este sentido, ¿no? Que también tendré una abrazadera y tengo los herrajes, pero los herrajes son típicos para fibra drop, con sus tensores típicos para fibra drop. Ahora, con respecto a la calidad de todos estos componentes que hemos visto, tienen ustedes que revisar qué tipo de acero tiene, porque recuerden que no solamente la fibra va a tener 20, 30 años, esto también. Entonces, ¿qué tipo de acero tiene? ¿Qué tipo de normativa o qué tipo de procedimiento anticorrosión tiene? Si fuese, por ejemplo, plástico, si está curado para rayos ultravioleta, en fin, ¿no? Tendrían que revisar la especificación técnica, porque una vez más le digo, cualquier de estos eslabones que hemos visto va a hacer que toda la cadena se caiga, toda, sin excepción. Porque no hemos prestado atención a qué, cuál es el foco al momento que estoy analizando todo esto. El foco es ser rentable. Entonces, si yo quiero ser rentable, tengo que revisar esto
sí o sí, tomármelo en serio. Entonces, esto es un poco más de lo que les estaba comentando ahora, ¿no? A medida de resumen, ¿no? Toda la arquitectura es esta. Este es el formato de una arquitectura común. Y sobre esa arquitectura vas a montar los componentes. Pero esa arquitectura tiene que estar bien pensada, planificada desde el principio. ¿Okay? Si no es así, vas a tener algunos problemas que posiblemente estén presentes. Ahora, solamente a manera de recordatorio, ¿no? La calidad fundamental, y tú, para asegurarte que un producto tiene calidad, mira sus garantías. Revisa con tu mayorista cuáles son las garantías que te están dando. Y depende de eso, toma una decisión. ¿Ok? Y ya por último, solamente a medida de dejarles saber, por ejemplo, si ustedes, ya ahora sí hablando a nivel personal, si ustedes, por ejemplo, son WIS, ¿verdad? Y necesitan un poco de soporte en ese aspecto. Si son, o sea, si son un instalador y tienen dudas con el diseño, si tienen dudas con la preparación, con la lista de materiales, ¿no? Si tal vez ustedes necesitan capacitación para su personal, bueno, siéntanse en la libertad de dejárnoslo saber. Ahí les estoy dejando mis datos, los datos de Cablix aquí en Estados Unidos, para que ustedes puedan o escribirme, si quieren así, por WhatsApp, por ejemplo, o pasarme un correo electrónico. Nosotros estaremos gustosos de poderlo servir. Voy a ver si aquí en el chat tengo la oportunidad de poder escribirlo. Le estoy enviando los datos, ustedes podrán verlo. Y pues lo van a tener disponibles para lo que ustedes necesiten, ¿ok? Si tienen preguntas, pues este es el momento. Y si las han dejado escritas por aquí, pues entonces nosotros vamos a leerlas porque hemos cubierto específicamente una hora de charla. Entonces no quiero abusar mucho de su tiempo. Entonces, si hay preguntas, voy a pasar a leerlas. Usualmente tengo a alguien que me ayude con esto, pero ahora que estoy haciéndolo todo yo solo, me puedo demorar un poco más. Si es que su pregunta no es leída, escríbela otra vez, por favor, al inicio, para poderlas ver. Si es que en caso la escribieron hace un momento y no la puedo ver. Que dice que la fibra drop de Cablix, bueno, aquí hay un número de parte. Sí, esta fibra óptica que tienes tu número de parte de aquí es dieléctrica. Todas las fibras ópticas de Cablix son dieléctricas. Incluso esto que tú ves aquí que dice DSSS, significa que es una fibra self-support que tiene fibra de vidrio en la parte interna. Ok. Pablo dice que tiene una empresa de televisión coaxial y tenemos al menos 800 clientes, ok. Sí, bueno, los diseños pueden ser muchos, Pablo. Ahí tienes mis datos, puedes inscribir. Tómate la libertad, siéntate en la libertad de escribirme, no ahora, escríbeme mañana posiblemente y ahí podemos conversar un poco más, buscar un espacio en cuanto podría. Mañana en la mañana no voy a estar en la oficina, pero por la tarde podrías tal vez escribirme o escríbeme cuando puedas y yo te voy a responder en la verdad posible. Ahora me están preguntando sobre curso de certificación, sí, por supuesto, también. Si ustedes necesitan curso de certificación, ustedes pueden escribirme también. Todos los meses tenemos cursos de certificación. Nosotros tenemos presencia en varios países, presencia en Ecuador, ahí cerquita de Colombia, tenemos presencia en Perú. Estamos ahorita negociando un mayorista en Colombia, tenemos en Chile, tenemos en Argentina, y así vamos subiendo en toda Centroamérica, prácticamente todos los países de Centroamérica. Entonces siempre tenemos cursos de certificación. Todos nuestros cursos de certificación son por medio de nuestros asociados o de nuestros sponsors. En este caso, tenemos una especie de asociación con AndinaLink y a veces AndinaLink también hace entrenamientos. Entonces pueden ponerse de acuerdo con algún entrenamiento de AndinaLink o podría ser también, si ustedes quisieran, me escriben y yo les dejo saber cuándo es el curso de certificación más cercano que exista, ya sea en su región o en línea, porque también tenemos entrenamientos en línea. En Colombia todavía no tenemos distribuidor armado. Esto justo acabo de decir ahorita, ¿no? Estamos ahorita en negociación con eso. Pero si necesitas producto, puedes dejármelo saber y yo puedo ver cómo te puedan ayudar lo más cercano posible. En Ecuador se llama ZC Mayorista, Pablo. ZC Mayorista se llama. Está en Quito y está en Guayaquil.
Si vas a pasar troncal por un ducto, tendría que hacer una fibra para ducto. La cantidad de hilos va a ser dependiendo de tu necesidad, pero las fibras para ducto usualmente son armadas. Usualmente son armadas solamente por un tema de garantías, porque pueden haber roedores. Y tiene que ser la estructura loose tooth, pero no necesariamente tiene que ser armada. Si tú sabes que no hay plagas, que no tienes roedores que pueden comerse el cable, puede ser una fibra ADCS. Incluso la fibra ADCS tiene su primer nivel de antirroedores, por la aramida que tiene. Entonces podría instalarse sin problemas, siempre y cuando tú sepas que no hay una amenaza grande como un roedor grande, ¿no? Que se pueda comer la fibra. Sí, estamos nosotros en esa revisando las opciones de mayoristas en Colombia. Camilo, si tienes alguna opción, si tú crees que podría ser ese mayorista, ahí están mis datos, me puedes escribir. Yo soy la persona que manejo, soy el gerente de la marca para la región, o sea que puedes conversar conmigo esos temas. No ahora, por supuesto, ¿no? Puedes escribirme después o pasarme un correo y luego nos ponemos de acuerdo para por lo menos platicar. Ok, entonces, como aparentemente no hay más preguntas, yo solamente me resta agradecerles por su tiempo y por su paciencia, por haber estado conectados hasta esta hora. Okay, muchas gracias por todo, espero poderlo saber de ustedes. Bueno, están mis datos y pueden sin problema alguno contactarse directamente conmigo. No se preocupen, no tengan pena, siéntanse en libertad de hacerlo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.